Actualiza sufijos y pies de grupos de campos. Esta tarea de sistema nos permite realizar dos operaciones a través de un solo objeto. Estas son actualizar los sufijos que tengamos en el panel o bien actualizar sufijos con los valores del panel hacia una ficha de familia o bien nos permite también realizar la actualización de los valores de pies de grupos de campos que podamos tener en el panel de nuestro proceso. En ocasiones, cuando cambiamos o se modifica el valor de un sufijo en un proceso, es posible que queramos también que se actualice su valor en la ficha. En este caso, se seleccionaría un valor en el prefijo y los valores del sufijo se rellenan automáticamente con el valor que pudieran tener. Esto significa que los datos se han copiado de la ficha de este elemento de familia hacia el panel, como podemos ver aquí en las imágenes del gráfico de la presentación. Si modificamos el valor del sufijo, del importe 250 le cambiamos 1000, a través de esta tarea de sistema es posible que actualicemos el importe de este elemento en su ficha correspondiente. Es decir, el valor se sincronizaría a través de esta tarea de sistema de tipo ingresador. Vamos a ver un ejemplo de la actualización de los sufijos del proceso usando la tarea del sistema. Lo primero que habría que hacer es configurar nuestra tarea de sistema ingresador para actualizar con la acción de actualizar sufijos y después podríamos elegir si queremos realizar una actualización de estos sufijos entre panel de proceso y ficha de familia o bien entre fichas de familias. En este caso, como hemos elegido entre panel de proceso y ficha de familia, podemos elegir la dirección, el sentido en el cual queremos realizar dicha actualización. Es decir, podríamos actualizar desde los valores que tenga en la ficha de familia y traérnoslos al panel, o bien con los datos actualizados en el panel del proceso, revisar los datos que hay y actualizarlos en la ficha. Indicaríamos el prefijo del elemento que vamos a modificar, después elegiríamos la dirección y ya lo tendríamos. Es posible también realizar este tipo de actualización de forma automática usando las opciones que se dan en los formularios. En la configuración principal de un formulario es posible configurar las acciones al entrar en el formulario o bien las acciones al guardar el formulario. En ambos casos tenemos la posibilidad de actualizar los sufijos en, en un sentido o en otro. En el caso de acciones entrar en el formulario, nos permitiría actualizar los sufijos desde la ficha al panel, mientras que en las opciones de guardar el formulario podríamos actualizar los sufijos del panel a la ficha. Esto conviene tener en cuenta que hay una diferencia entre actualizar los sufijos a través de una tarea de sistema y actualizar los sufijos a través del formulario. Estas opciones que estamos viendo en la ventana de configuración del formulario afectarían a todos y cada uno de los sufijos que podamos tener en el formulario. Y sin embargo, las opciones que definimos en la tarea de sistema es selectiva. Solamente afectaría a los sufijos del prefijo o prefijos indicados, porque la tarea de sistema nos permitiría realizar actualizaciones de más de un prefijo. Aquí vemos cómo se comportaría cuando el flujo llega a la tarea de sistema. En este caso vamos a actualizar los sufijos entre fichas de familias, por ejemplo, que es un caso un poco más, por así decirlo, no es tan sencillo como el anterior. En este caso lo que vamos a hacer es actualizar los sufijos entre fichas de familias. ¿Cómo se realizaría esto? Pues bien, vamos a poner como ejemplo nuestra familia propia llamada grupo documental,
que contiene varios prefijos y sufijos en su formulario, en su ficha, de otra familia llamada empleados. En este grupo documental, que se llama normativas, tenemos que el editor es Ana Gil y tiene un correo electrónico definido, abc@abc.com. Puede ser que el email de Ana se modifique por alguna circunstancia, es decir, el email era incorrecto, tenía un error tipográfico o cualquier cosa. Esto no quiere decir que el valor se vaya a modificar en la familia gestión documental. Así que vamos a ver cómo actualizaríamos los datos de estas familias usando la tarea de sistema. Si tenemos el panel de nuestro proceso, vemos que tenemos el elemento, el valor del prefijo gestión documental llamado normativas. En normativas, si vemos el detalle de la ficha, vemos que contiene varios campos, entre ellos el sufijo email. Lo que tendríamos de configuración en la tarea de sistema, que es de tipo actualizar sufijos, indicaríamos que en los datos del elemento, que se trata de un elemento de panel, el elemento es grupo documental. Grupo documental sería el nombre de nuestro prefijo, el prefijo que nos va a indicar cuál va a ser el elemento del cual vamos a obtener el dato que queremos actualizar. Después, podríamos guardar el resultado en un campo de control para saber si se ha ejecutado bien o no nuestra tarea de sistema. Y por último, en el sufijo actualizar hay un campo de configuración llamado prefijo donde indicaríamos cuál es el prefijo de la ficha de familia grupo documental sobre el que vamos a actualizar el sufijo. En este caso sería el valor editor el que tendríamos que seleccionar. Cuando se ejecuta el ingreso se actualizarían los sufijos del editor que se encuentra en la ficha normativa, porque es el prefijo que vamos a usar, el prefijo editor. En este otro ejemplo podemos ver cómo actualizar los sufijos entre fichas de familias usando un prefiltro, que es otra de las opciones que tendríamos. En este caso tenemos la familia propia de reparaciones, que contiene varios prefijos y los sufijos correspondientes de otra familia, llamada artículos. En este caso tenemos definido un prefiltro que se llama sustitución barata, que está condicionado a que el coste sea menor de 50 y que la clase del elemento sea igual a sustitución. Es decir, solamente actualizaría los elementos que cumplen estas condiciones que estamos viendo en la pantalla. En el lado izquierdo vemos que hay ciertos elementos que cumplen en color verde y en el lado derecho vemos que no cumplen. En un caso porque la clase no se corresponde con sustitución, tiene una clase que se llama ajuste, y en el otro caso porque el coste tampoco se corresponde con nuestro baremo, sería mayor de 50. Vamos a ver ahora cómo se realizaría la configuración de la TS con este caso. Partimos del mismo cuadro de configuración en el cual elegiríamos la familia del elemento, indicaríamos a través de qué sistema lo vamos a actualizar. En este caso habría que marcar prefiltro, indicaríamos el prefiltro que vamos a usar porque podríamos tener definidos varios prefiltros para un determinado prefijo, ya lo veremos más adelante en el curso. Y indicaríamos asimismo dónde vamos a guardar el resultado de nuestra actualización, para saber si el elemento se ha actualizado correctamente o no. Y por supuesto sería importante indicar en qué prefijo de nuestra ficha de reparación vamos a realizar esta actualización. Cuando el ingreso se ejecuta, se actualizarían todos los sufijos de las fichas que cumplen las condiciones del prefiltro.
Cuando el ingreso se ejecutase, se actualizarían todos los sufijos de las fichas que cumplan aquellas condiciones indicadas en el prefiltro. Ahora podríamos ver cómo quedarían nuestras fichas de reparaciones después de los ingresos. Como se puede comprobar, las fichas que cumplen las condiciones habrían sido modificadas, mientras que las que no cumplen no lo serán. Otro caso que puede darse, otra posibilidad que tenemos para actualizar sufijos entre fichas de familias sería mediante relaciones. Todos los elementos o ciertos tipos de elementos en Aura Portal pueden estar relacionados, como son familias de sistema con familias propias o familias propias entre sí mismas. En este caso vemos que tenemos fichas de mecánicos relacionadas con fichas de reparación. Por ejemplo, en el panel de proceso tenemos que el prefijo de la familia propia mecánicos, en este caso correspondería al valor Juan, es decir, el elemento llamado Juan va a ser uno de los objetos que vamos a usar, uno de los elementos que vamos a usar en nuestra tarea de sistema de actualizar sufijos. Indicamos que el dato del elemento sería la familia reparaciones, marcamos que se va a actualizar a través de una relación, indicamos cuál es el prefijo que se vería afectado, en este caso mecánicos, indicamos la relación. Esto automáticamente es detectado por el sistema y nos ofrecería la relación que tuviéramos entre mecánicos y reparaciones. Obviamente esto tiene que estar creado previamente antes de definir la operación en esta tarea de sistema, a través de nuestro mapa de relaciones de Aura Portal. También podríamos guardar el resultado, esto es muy interesante y conviene siempre configurarlo para saber si nuestra operación se ha ejecutado correctamente o no. Y en caso de no haber sido una ejecución correcta, podríamos intentar revisar qué es lo que ha podido suceder y realizar los ajustes pertinentes. También indicamos cuál va a ser el elemento que se va a actualizar a través del su prefijo que se encuentra ubicado en la ficha de reparación. En este caso, al haber realizado la actualización a través de su relación, se actualizará el sufijo precio con el nuevo valor del artículo que esté, de la reparación que está relacionada con el mecánico que hemos elegido. La segunda opción que nos ofrece esta tarea de sistema se llama actualización de pies de grupos de campos. A veces es posible que necesitemos, después de realizar algún tipo de operación con las columnas del grupo de campos, actualizar sus pies. Si el pie de grupo de campos se agregó al formulario como un campo independiente, se quedará actualizado automáticamente. Sin embargo, cuando el grupo de campos se agrega al panel como un campo independiente, pero no se muestran los formularios ni se actualiza con esta tarea de sistema, el valor del pie como campo independiente puede estar vacío o no coincidir exactamente con el que contiene la columna del grupo de campos. Vamos a ver aquí a continuación un ejemplo de cómo se realizaría una operación de este tipo, en el cual tenemos un formulario de inicio con una oferta de firma de libros que nos da un importe total, un pie con un importe total. Hay una serie de tareas de sistema que realizan operaciones sobre los importes que hay en el grupo de campos. Y después tenemos una tarea de sistema que lo que hace es crear un documento con el resultado de la oferta. Como podemos ver, en este caso sería conveniente, al haber realizado unas operaciones previas sobre el grupo de campos, para poder ver el resultado final sin ningún tipo de problema ni fallo matemático,
sería recomendable situar entre medio de estas dos tareas de sistema una correspondiente de actualización de pies de grupos de campos. Ahí vemos que el importe final quedaría actualizado en base a la actualización del pie que tiene en cuenta los cálculos realizados previamente. Vamos a ver cómo funcionaría esto en ejecución. En este caso, vamos a comprobar cómo realizaríamos la actualización del sufijo clase en el elemento indicado en el prefijo grupo documental. Es decir, el elemento correspondiente a procedimientos de la familia propia grupo documental. Vamos a actualizarle el valor del sufijo y vamos a ver cómo se realiza la actualización en su ficha, que esta sería la ficha de este elemento. Vemos que se llama procedimientos, la clase está fijada ahora mismo en externo y vamos a cambiarla. En este caso vamos a cambiarla por interno. Realizamos la operación y vamos a ver cómo al pulsar en proceder tenemos nuestro sufijo del elemento de la familia propia actualizado correspondientemente. Revisamos la configuración del botón y vemos que es una configuración bastante sencilla, fácil de aplicar. En la cual indicamos que se trata de una tarea de sistema de tipo ingresador, de actualizar sufijos y pies de grupo de campos. La opción que hemos elegido es actualizar sufijos. En este caso hemos marcado que queremos actualizar entre el panel de proceso y la ficha de familia porque vamos a actualizar nuestra ficha de familia con el valor que indicamos actualmente en el panel del proceso. En prefijo indicamos quién es el que nos va a dar, qué elemento nos va a dar el valor del elemento de la familia propia a actualizar y la dirección de la actualización, de panel a ficha. Como puede apreciarse con los ejemplos prácticos, se ve que las configuraciones son mucho más sencillas de lo que puede parecer a priori revisando las presentaciones. Así que vamos a probar la última de las actualizaciones de sufijos entre fichas de familias. En este caso, vamos a querer actualizar el valor de este sufijo. Tenemos en nuestra ficha de familia propia, grupo documental, un prefijo de empleado que tiene un sufijo con una dirección de correo electrónico. Sin embargo, este empleado vemos que ha cambiado su dirección de correo electrónico y a nosotros nos interesa actualizarla. Es decir, que este valor nuevo pase a formar parte del sufijo en la ficha de grupo documental. Para ello, en nuestro proceso, tenemos que tener el valor del elemento de grupo documental que queremos actualizar, en este caso grupo documental. Tenemos que tener también el valor del empleado del cual queremos obtener el dato. Y aquí simplemente a modo informativo hemos puesto cuál es el valor que se va a actualizar. Recordemos, este es el nuevo valor del correo electrónico del empleado y queremos actualizar este que tenemos aquí visto. Para ello, tan solo tenemos que pulsar sobre nuestra tarea de sistema y vamos a revisar el resultado. Podemos ver que se ha realizado la actualización de forma inmediata. Si vemos la configuración del botón correspondiente, vemos que partimos de la misma pantalla de configuración en la que simplemente hemos dicho que en este caso vamos a realizar una actualización de sufijos entre fichas de familias. Indicamos cuál es la familia donde está alojado el valor que vamos a cambiar, cómo se llama el prefijo y cuál es el prefijo de nuestra ficha de familia propia sobre el cual vamos a realizar la actualización. En este caso solo hay uno, que es editor, y es el que tenemos seleccionado. Y después también indicamos la dirección de la actualización.